Buenos días y hola a todos nuestros espectadores. Estamos aquí un día más. Nos situamos en la Universidad de California, donde tenemos el honor de entrevistar a Luis Cernuda Bidón, uno de los poetas literarios más importantes de España. ¿Cómo se encuentra, don Luis? Bien, bien. Halagado por tus comentarios. Muy feliz de estar aquí con tan joven entrevistadora. Bueno, para aquellos quienes no conozcan la historia de Luis Cernuda, hoy tendrán la oportunidad de conocerla, así como su trayectoria literaria y los momentos más significativos de su vida. Nació el 21 de septiembre de 1905 en Sevilla, España, y creció en un ambiente familiar, ¿no es así? Así fue. Junto a sus padres, Amparo Bidón y Fernando Cernuda, como junto a sus hermanas, Amparo y Ana. Bueno, ¿podría contarnos cómo fue su afición por la lectura y cuáles fueron los primeros libros que usted leyó? Bueno, no recuerdo exactamente cuáles fueron los primeros libros. Recuerdo que fueron, sin embargo, de la biblioteca que mi padre poseía. De ahí cogí varios libros, entre ellos algunos de mitología. Poco después fueron transportados los restos de Bécquer y al verlo me picó la curiosidad, así que de forma furtiva decidí leer sus obras de una copia que poseían mis primas. Después de eso no pude parar. Interesante. Sabemos también que en 1915 estudió en el Colegio de los Escolapios. ¿Y recuerda el nombre de Antonio López? ¿Qué nos puede contar sobre él y cómo influyó positivamente en usted? La verdad es que jamás podría olvidar ese nombre, ni aunque mi vida dependiese de ello. Él fue mi profesor de retórica durante los 3 años que estuve allí y en ese tiempo formamos una buena relación de amistad. Gracias a él empecé a escribir con más frecuencia. Él me corregía y aconsejaba, me tutorizaba en la poesía y siempre me animó a seguir adelante. En octubre de 1919 empezó a estudiar Derecho en la Universidad de Sevilla y allí conoció a su profesor de literatura, Pedro Salinas, el cual le recomendó una serie de poetas franceses del siglo XIX, como Charles Baudelaire, Jules Lafort y André Gide. Cuéntenos un poco sobre esa amistad. Bueno, él fue un buen amigo mío, fue su consejo y las obras que él me recomendó, las que me ayudaron a sobrepasar un momento de incertidumbre en mi vida, en el que yo tuve una pequeña crisis de identidad. No sé si llamarlo identidad, pero simplemente cómo me sentía. Gracias a sus lecturas supe sobrellevarlo. Pedro Salinas también se dice que le ayudó tanto personal como profesionalmente. Y fue en 1925 cuando le enseñó a Juan Ramón Jiménez algunos versos suyos, ¿no es así? Así es, fuimos juntos a visitar los jardines del Real Alcázar. 9 de sus poemas que usted escribió fueron publicados en la Revista de Occidente. Sin embargo, su primer libro fue publicado el 26 de abril de 1927, titulado Perfil del aire, como suplemento de la revista Litoral. ¿Cuál fue la reacción de la gente? Bueno, la reacción de la gente no fue la que yo esperaba. Fue bastante mal y fui abucheado y criticado. Casi dejó la escritura por completo. Sin embargo, no todas fueron malas noticias. A varios críticos de la época le pareció una buena obra. Algunos hasta dijeron que no había mejor inauguración poética y literaria para una persona que la que yo había hecho. A otros les pareció una época agradable, pero sí que hubo varios que dijeron que estaba anticuada para la época y que carecía de ritmo y sentimiento. Interesante. En los actos de homenaje a Góngora conoció a Federico García Lorca y tras la muerte de su madre, unos meses después, se alojó en Madrid en una pensión. Sabemos que visitó en su casa al propio Vicente Aleixandre. ¿Qué nos puede contar sobre la generación del 27? Bueno, después de conocer a Federico, él y yo nos hicimos grandes amigos y junto a él y a otros
grandes literarios de la promoción decidimos crear la generación del 27. En fin, en pro de proseguir con la literatura y mantener la cultura de nuestro país a flote. Sinceramente, no creo que se nos diera nada mal. Lorca le presentó a un joven actor gallego llamado Serafín Fernández Ferro, con el que tuvo un romance, ¿no es así? Así es, Serafín. Es muy posible que esta relación inspirase algunos de sus poemas, de su obra surrealista Los placeres prohibidos. ¿Qué nos puede contar sobre ello? Bueno, tan probable que así lo fue. En todos puse algún matiz sobre esa relación, pero el más explícito, por así decirlo, donde habita el olvido. Cogí el nombre de un verso de Becker y el olvido que se nombra fue el de tratar de olvidar ese sentimiento que había sentido por aquel hombre. Un sentimiento de amor que en mí fue muy grande, pero que no existió sino mentira en el corazón interesado de Serafín Fernández. No pude evitar sentir frustración tras la pérdida de tan bonito sentimiento. Situándonos un poco en la política de España, el 18 de julio comenzó la Guerra Civil Española. Así fue. Y marchó a París como secretario de embajador de Álvaro de Albornoz. Y con la hija de este, Concha, regresa con ellos a Madrid en septiembre. Sin embargo, participa en algunas emisiones radiofónicas, así como voluntario. Pero fue en 1938 cuando usted sale de España. Y nunca más regresará y así comenzará su exilio, una parte de su vida bastante importante. Y se fue de París, y de París se fue a Inglaterra a dar unas conferencias, ¿no es así? Las di, sí, así es. Para entonces no pensaba que el exilio fuera permanente, creí que duraría pocos meses, un par tal vez. No habría podido pensar que febrero de 1938 sería la última vez que pisaría mi tan odiada y amada tierra. ¿Tuvo alguna experiencia traumática allí en Londres que nos pueda contar? Bueno, mi vida en Londres fue bastante tranquila. Me gustaba mucho el lugar, quedé enamorado de esa ciudad, aunque a veces rozó hasta la monotonía. Sin embargo, sí hubo algo que me marcó en sobremanera. Recuerdo que trabajaba como profesor de literatura para los miles de niños españoles que venían refugiados de la guerra civil. Uno de ellos, José se llamaba, cayó gravemente enfermo y en su lecho de muerte, estando en el hospital de Oxford, se me hizo llamar por su deseo. Él me pidió que le recitase unos cuantos versos de mis obras literarias. Cuando terminé, él se giró y así falleció. Ni siquiera pude mirarle a los ojos. Sinceramente, después de eso, tuve que dejar de trabajar en ese lugar. También sabemos que se le presentó la oportunidad de marcharse a México con otros exiliados españoles, o otra posibilidad era irse a Cuba con Alto Laguirre. Pero sin embargo se enamoró del Reino Unido y no quiso abandonarlo. No quise. Pero en 1952 dimitió de su puesto y se trasladó a vivir a Ciudad de México, dejando Montclair College, ¿no es así? Así es. ¿Cómo es posible que con solo sus ahorros se fuese a vivir a México? Por otra parte, volvió a Estados Unidos hace poco para ejercer como profesor visitante aquí en la Universidad de California. ¿Tiene pensado volver a México o a su tierra natal? Yo recuerdo con gran pasión las tierras españolas, pero no creo que a este punto pueda volver. Tampoco tengo claro si volveré a México, pero de momento California es mi casa. Me gustaría hacerte una última pregunta a ti, jovenzuela. Claro que sí. Teniendo en cuenta que antes me has aplaudido tanto sobre mi prestigio como escritor, ¿cuál es tu verso favorito de mi obra, si se te ocurre alguno?
Pues así, a simple vista, mi verso favorito es de un poema, Contigo, el cual se encuentra en los poemas para un cuerpo. Y dice, bueno, realmente el poema me gusta entero, pero el verso que más me gusta era: el encierro y la muerte para mí están a donde no estés tú. Un verso precioso. La verdad es que desde la humildad creo que fue uno de los mejores. Sin duda me llegó al alma, es un poema corto pero intenso, el cual dice mucho y a la vez tampoco. Eso es muy bonito, mi hija. Bueno, y hasta aquí la entrevista de hoy. No tenemos ninguna otra preguntas y ha sido un placer hablar con usted. El placer es todo mío. Si me disculpa, tengo que volver a clase.